Llegó el momento de hablar de los tiempos verbales en inglés y en esta clase vamos a comenzar viendo el simple present, o sea, el presente simple, el cual se utiliza para hablar acerca de rutinas, para hablar de acciones que se repiten constantemente, para hablar de eventos que se han agendado y muchos otros casos más que en esta clase los vamos a ver más allá y más a fondo para que puedas aprender de una manera fácil y rápida este tiempo verbal en inglés. Y para comenzar, lo primero que vamos a ver es cómo vamos a formar el simple present en inglés. ¿Qué estructura vamos a seguir? Lo primero es el subject seguido del verb y luego rest of the sentence. Eso significa que lo primero va a ser el sujeto seguido del verbo y luego el resto de la oración. Ahora, importante, el subject puede ser de dos tipos. Puede ser un pronoun, o sea, un pronombre, y también puede ser un noun, o sea, un sustantivo. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de tiempos verbales en inglés, nos referimos a la conjugación del sujeto con el verbo, a cómo lo vamos a conjugar, cómo lo vamos a unir para formar una oración. Y en este caso, olvidémonos del verb to be, que por momentos ahorita no lo vamos a necesitar, y enfoquémonos en el resto de los verbos. En inglés existen dos tipos de verbos: verbos regulares y verbos irregulares, ¿ok? Entonces, el mejor ejemplo para poder aprender a conjugar el subject con el verb es con los pronombres, ¿ok? Y en este caso, como pueden ver, tengo el subject, que como les dije anteriormente, puede ser un pronoun, y todo esto son pronombres, seguido del verbo play, que todos sabemos que significa jugar. Entonces, vamos a armar frasecitas y vamos a empezar a formar oraciones en inglés. I play, yo juego. You play, usted juega, tú juegas o ustedes juegan, dependiendo a qué usted o a quién se está haciendo referencia como tal. Luego tenemos we play, nosotros jugamos, nosotras jugamos. They play, ellos juegan, ellas juegan. Y como pueden ver, ya conjugamos estos cuatro con este verbo. Ahora, vean acá, cuando tenemos I, you, we and they, el verbo en su forma base, no vamos a agregarle absolutamente nada después del verbo. ¿Y por qué les digo eso? Pues aquí tengo estos tres elementos, tres pronombres especiales que en este tiempo como tal, vean aquí, sufre un pequeño cambio al final y es que le agregamos una S, ¿ok? Cuando tenemos he, she, and it, el verbo en su forma base sufre un cambio y es que le agregamos una S o ya sea una ES dependiendo cómo el verbo finalice. Y para ello hay ciertas reglas que en esta clase se las voy a explicar, ¿ok? Entonces tenemos he plays, él juega. No decimos he play, no, he plays, él juega. She plays, ella juega. It plays, en este caso solo significa juega. Recuerden que el it como tal no hay una traducción literal al español, pero cuando lo usamos en una oración como tal, ahí vamos a encontrar el sentido de este pronombre como tal que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces recuerden, aquí con he, she and it, el verbo en su forma base sufre un cambio, se le agrega una SES, y con estos cuatro caballeros que tengo por acá, el verbo en su forma base. Sencillo, ¿ok? Ahora bien, keywords. Existen en este tiempo verbal como tal palabras claves, o sea, keywords, como lo dije anteriormente. Y son esas palabras que las vamos a encontrar en las oraciones en este tiempo verbal y que las vamos a utilizar tanto usted como yo cuando estemos hablando o haciendo referencia a este tiempo verbal, y las cuales se las detallo o se las menciono para que ustedes lo puedan apuntar ahí en una libretita y lo tengan a mano. Ok, utilizamos en este tiempo verbal la palabra every seguido de day, todos los días. Every seguido con night, cada noche. Every week, cada semana. Every month, cada mes. Every year, cada año. Ok, entonces, importante. Ahora, también usamos days of the week, los días de la semana los utilizamos para realizar oraciones en este tiempo verbal. Por ejemplo, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, Saturday and Sunday. ¿Ok? Y ahí está. Y por último, si bien es cierto, no hemos visto los frequency adverbs, los cuales son en español los adverbios de frecuencia, pero se utilizan también con mucha frecuencia en este tiempo verbal, los cuales son always, o sea, siempre, usually, usualmente, sometimes, algunas veces,
y often, a menudo. Como pueden ver, esta es la primera parte de la clase. Es básicamente el concepto, estructura. A continuación, vamos a seguir viendo las reglas que les mencioné anteriormente y los usos y más ejemplos de este tiempo verbal en inglés. Existen 4 casos donde vamos a utilizar este tiempo verbal en inglés y los cuales son los siguientes. El primero, en repeated actions, o sea, en rutinas, esas acciones que se repiten constantemente. Y para ello tengo 2 ejemplos. El primero, she calls me every day. El verbo es call, que significa llamar. Entonces, en este caso, en la oración, surge el cambio de la S porque el sujeto es she. Y como dijimos anteriormente, agregamos una S con he, she, and it al verbo. She calls me every day. Ella me llama todos los días. O sea, se repite. I wash the dishes on Sundays. El verbo es wash, que significa lavar. Entonces, aquí no hay ningún cambio porque el subject es I. Entonces digo, yo lavo los platos los domingos. Eso pasa todo el tiempo, pero solamente los domingos. Así que se repite. Segundo caso, cuando hablamos del near future o scheduled event, o sea, el futuro cercano o eventos que se han agendado como tal. Y para ello tengo los siguientes ejemplos. Mike arrives on Monday. El verbo es arrive y en este caso se surge un cambio, se le agrega una S porque Mike, en este caso, lo puedo sustituir por he. Entonces, Mike arrives on Monday. Mike llega el lunes, o sea, y es algo que está planificado, es algo cerca, ¿ok? The game starts soon. El verbo es start, que significa empezar, ¿ok? En este caso hay un cambio porque the game fácilmente yo lo puedo sustituir, este 2, por it. Y digo, it starts soon. Empieza pronto. O el juego empieza pronto. Pero vean, surge el cambio en el verbo porque el subject lo puedo sustituir por it. ¿Ok? Ahora bien, el tercer caso, en este caso es cuando hablo de los true facts, o sea, hechos que son verdaderos. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con eso? I speak English. Speak es el verbo. Entonces, no hay ningún cambio. I speak English. Yo hablo inglés. Es verdad. Entonces, es un true fact. ¿Ok? The lion lives in the jungle. ¿Ok? El verbo es live, que significa vivir. Hay un cambio en el verbo porque the lion perfectamente yo lo puedo sustituir, así como acá, por it. It lives in the jungle. Vive en la jungla. O el león vive en la jungla. ¿Ok? Y vean, ahí está el cambio por este caso. Y por último, utilizamos el simple present con frequency, cuando hablamos de frecuencia. Es muy parecido a este, nada más que aquí hago referencia a frequency porque son con adverbios. ¿Ok? They always eat pizza. Ellos siempre comen pizza. El verbo en este caso es eat, pero no hay ningún cambio porque el sujeto es they. No hay ningún problema. Ahora bien, cuando utilizamos los frequency adverbs, la sintaxis, la estructura es la siguiente. Sujeto, adverbio de frecuencia, seguido del verbo. ¿Ok? Eso significa, ellos siempre comen pizza. They always eat pizza. ¿Ok? Segundo ejemplo, I usually study French. Usualmente estudio francés. O yo usualmente estudio francés. Aquí el verbo study, estudiar, el subject es I, por eso es que el verbo no tiene ningún tipo de cambio. Y vean, aquí tengo mi frequency adverb, mi adverbio de frecuencia. Y es la misma sintaxis. Vean, sujeto, adverbio, ¿ok? Y verbo. Y ahí está. Y ahora venimos con las reglas de he, she, and it cuando los conjugamos con los verbos en el simple present. Recuerden que ahí vamos a agregar ya sea una S, ES, hasta inclusive una IES al verbo cuando lo conjuguemos con estos 3 pronombres o sustantivos que hagan referencia a esos 3 pronombres en inglés en este tiempo verbal que es el simple present, ¿ok? Y vamos ahora a entrar en materia con la primera regla. Dice así, add as to most
verbs. Eso significa que vamos a agregar una S a la gran mayoría de verbos cuando los utilicemos con estos tres pronombres. Entonces, tenemos sleep. Entonces, básicamente, la regla dice agregar una S. Entonces, en este caso, sería sleeps. ¿Ok? Drive, drives. Drink, drinks. Y vean, sencilla la primera regla. Entonces, agregamos S a la gran mayoría de los verbos cuando lo utilizamos con he, she, and it en estos casos. ¿Ok? Ahora, el segundo caso es así. Verbs ending in CH, SH, S, double S, NX, add ES. Eso dice, los verbos que finalicen en CH, SH, S, doble S y X, lo que vamos a hacer es agregarle una ES cuando los utilicemos con esos tres tipos de pronombres. Vean, teach, CH, watch, finaliza en SH, kiss, finaliza en S y también en doble S, y mix, finaliza en X. Entonces, en estos casos, para utilizarlos con esos tres pronombres, vamos a agregar una ES. Aquí decimos teach, teaches, watch, washes, kiss, kisses, mix, mixes. ¿Ok? Vean, sencillo. Número 3. Verbs ending in consonant plus Y, drop the Y and add IES. Significa que los verbos que finalicen en una consonante y luego de la consonante haya una letra Y o finalicen en Y, vamos a eliminar la letra Y y vamos a agregar IES al verbo. Ojo acá. Tengo el verbo study, finaliza en Y antes de la Y hay una consonante. Por lo tanto, elimino la Y y agrego IES. Entonces, si quiero decir él estudia, diría he studies, no diría he study. ¿Ok? Ahora bien, try, vean, finaliza en Y antes de la Y hay una consonante. Consonante más Y, entonces se cumple la regla. Entonces, diríamos tries. Try es intentar. Ella intenta. She tries. ¿Ok? Fly, volar. Finaliza en y antes de la Y hay otra consonante. Entonces diríamos flies. It flies. Vuela. O the bird. Vean, the bird, singular. Flies. The bird flies. El pájaro vuela. ¿Ok? Y la número 4, que es la última en este caso, le llamé, en este caso, specials, pero ojo, antes de eso, tengo estos tres ejemplos acá que ya se me habían pasado. Vean, tengo stay, play, and enjoy. Ahora, ¿qué pasa con estos? Sí, todos finalizan en Y, estamos de acuerdo, pero antes de la Y hay una vocal. Ajá, ¿y ahí qué pasa? Estos verbos, al conjugarlos con estos tres, no vamos a agregarles IES. Básicamente, solo es S. ¿Ok? Entonces, si queremos usarlos para decir, él, stays es permanecer, quedarse. He stays de esta manera. She plays, como lo vimos al principio de la clase con este verbo, jugar. She enjoys. Ella disfruta. Entonces, vean acá. Cuando el verbo finaliza en Y, pero antes de la Y hay una vocal, simple y sencillamente agregamos una S. Ahora, cuando el verbo finaliza en Y, pero antes de esa letra, esa consonante, hay una otra consonante, entonces sí vamos a hacer el drop, vamos a eliminar la Y y agregamos IES. Cuando los utilicemos, sí y solo sí los utilizamos con he, she, and it en este tiempo verbal. Ahora sí, cuarto, specials, estos tres verbos denominados especiales. Have, cuando lo utilicemos con he, she, and it, va a ser has. Y ahí muere. Have es tener, ¿ok? Entonces, he has. She has. It has. Do. Does. Y go. Goes. Y
Y bien, después de haber visto reglas, estructuras y casos de este tiempo verbal en inglés, ahora vamos a la práctica y resolvamos estos 5 ejemplos con todo lo que hemos aprendido anteriormente. El primer ejercicio dice, she blank fruit in the supermarket. En este caso tenemos el verbo buy, que significa comprar. Entonces, conjuguémoslo en la oración. Tenemos she, diríamos buys con S. Ahora bien, ¿por qué no agregamos ES o IES en este caso? Porque buy, ok, termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Por lo tanto, solamente agregamos la S porque es con she. She buys fruit in the supermarket. Ella compra frutas en el supermercado, ok. Segundo, they blank help. El verbo para esta oración es need. Need es necesitar. Entonces, vamos a escribir they need help. Lo dejamos en su forma base porque es they. Ellos necesitan ayuda, ¿ok? Luego, we sometimes blank pasta. El verbo es eat, que ya sabemos que significa comer. Entonces decimos we. We es nuestro subject, por lo tanto, sería su verbo en su forma, en su base normal. Entonces decimos we sometimes eat pasta. Nosotros algunas veces comemos pasta, ¿ok? It blank good. Smell es oler o huele como tal. Entonces, it, tenemos it, por lo tanto vamos a agregarle una S porque es este el pronombre de la oración. It smells good, lo que significa huele bien, ¿ok? Y por último tenemos you blank this phone. El verbo es like, like de gustar. Entonces, entonces solamente sería el verbo en su forma o en su base natural. You like this phone. ¿Te gusta este teléfono? O a ti te gusta este teléfono, o a ustedes les gusta este teléfono. Y como pueden ver, hemos finalizado. Súper sencillo estos ejercicios, poniendo en práctica lo que hemos aprendido en la clase. No se olviden, en la parte de abajo, en el primer comentario, voy a dejar el enlace para que vayan a hacer la prueba autoevaluativa online de este tema en específico, para que puedan poner a prueba sus conocimientos sobre este tema que es el Simple Present. Y como siempre, ha sido un gusto haber compartido esta clase con cada uno de ustedes. Los espero en otra próxima clase de inglés. Bye bye.